Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios habla en Romanos 1:16. Oigan bien, quiero que todo el mundo, bendito Dios, que me pueda mirar, escuchar, que abra su Biblia en Romanos 1:16. Hablando el apóstol Pablo no solamente a los romanos, sino a nosotros mismos también. Gloria a Dios, que habla acerca del Evangelio de Jesucristo, acerca del Evangelio de salvación, porque mucha gente estamos confundidos, mucha gente estamos confusos por el Evangelio de Jesucristo, mucha gente estamos errados, bendito Dios. Si ellos supieran quién trajo el Evangelio de Jesucristo, todo el mundo, sin tener que agitarlo tanto, fuera de rodillas el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Pablo ahí, porque el Evangelio en realidad, gloria a Dios, significa buenas nuevas, buena noticia para todos. Gloria al Señor. Ya que habían tantas religiones, tantas sectas hechas por el hombre sin poder, sin autoridad. Si usted lee el libro de Marcos, el libro de Mateo, va a encontrar el poderío de Jesús a través del Evangelio. Gloria a Dios. A través del Evangelio, Jesucristo sanando enfermos. En Juan 5 en adelante, gloria a Dios. La hija de Jairo, en Marcos en adelante también, que la hija de Jairo estaba muerta y Jesucristo la levantó. Le dijo: Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Ese es el Evangelio de Jesús. Y por eso los hombres decían: ¿qué hombre este que habla no como los escribas, no como los fariseos? Porque eran sectas hechas por el hombre y vacía, sin el Espíritu Santo. Y en Juan 5 habla que llevaban el hombre al estanque. Es el Evangelio que habla Pablo en Romanos 16, donde dice la Biblia que 38 años enfermos y él no podía ir al estanque, ni hallaba a nadie que lo ayudara. Gloria a Dios, pero Jesús apareció y no tuvo que ir al estanque. Y Jesús le preguntó: ¿qué quiere que haga? Quiero ser sano. Y él instantáneamente fue sano. Ese es el Evangelio de Jesús. Pero ¿qué resulta? Por algo le decían a Jesucristo: ¿qué hombre este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. En Juan 1 en adelante dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí habla Juan acerca de Jesús. Habla Juan acerca de Jesucristo. Y si por Él fueron hechas. Y si nos vamos a Génesis 1 y confrontamos Juan 1, entonces Cristo es Dios. Entonces Cristo es Dios, aleluya. Porque Juan dice, oigan bien, en el principio era el Verbo. Oiga bien, amado amigo, amado hermano. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Cuando se habla del Verbo, de la palabra. Cuando se habla de Verbo, se está hablando del mismo Dios. Del Verbo que se hizo carne, aleluya. Carne Dios se hizo para habitar entre nosotros. Gloria al nombre de Dios. Entonces Juan dice, mire, oiga clarito. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Juan está apuntando a Jesucristo. El mismo que habla Pablo en Romanos 1:16 y en Marcos 16:15 en adelante. Oiga, hablando de Cristo, Juan dijo, en Él, por Él fueron todas las cosas hechas. Está hablando de Cristo. Entonces Jesucristo existía antes de la fundación del mundo. Si usted lee Juan 1 y Génesis 1, Cristo es Dios. Eso está claro. Léalo para que usted vea. Génesis 1 y Juan 1, Cristo es Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Oiga eso, lo que dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. En Romanos 1:16. O sea que el Evangelio lo trajo Jesucristo. El Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio lo trajo Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo que habla en Juan 1, donde Él le dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Lea Juan 1 en adelante, donde dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1 en adelante, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, de ese Verbo, de ese Evangelio que habla Jesucristo.
que habla Juan ahí, bendito Dios, acerca del mismo Cristo. Entonces Cristo es Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Oiga bien, que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es poder del Papa. El Evangelio no es poder de María. El Evangelio no es poder de José. Es poder de Dios. Y para salvación a todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si la persona están en otra secta, en otro lado, están equivocados. Hay que venir a los pies de Jesucristo. Hay que venir al Evangelio de Jesucristo. Porque Cristo es Dios. Juan 1 y Génesis 1. Que léalo al paso, Cristo es Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo, con mucho orgullo, con mucha jerarquía, con mucha seguridad, con mucha fe, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. El mismo poder que dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, hágase el mar, hágase los peces. Es el poder del Evangelio. Si el Evangelio no fuera poder de Dios, entonces los idosos, los drogadictos no fueran salvados, los endemoniados no fueran salvados. Es el poder de Dios, que el mismo poder que en Génesis 1, que Dios dijo, hágase la luz. Gloria al Señor, hágase los cielos, es el mismo poder del Evangelio. Aprenda bien hoy, amado amigo. Aprenda bien hoy, amado amigo, gloria a Dios. Es el poder de Dios que habla en Génesis en adelante, donde dice la misma Biblia, que Dios dijo, hágase los cielos, hágase todos, el mar, los peces. Ese es el Evangelio de salvación. Bendito el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y si confrontamos, vuelvo y repito, Juan 1 y Génesis 1, es el Evangelio de Cristo. Porque si no fuera por ese Evangelio de Cristo, nadie fuera salvo, ni los endemoniados fueran salvos. Bendito el nombre de Dios. Entonces eso es lo que hay que hacer. Creer al Evangelio. Y en Marcos, en adelante, 15, 16, por ahí dice, y por todo el mundo, el mismo Cristo dijo, y por todo el mundo. Oiga eso. En Marcos en adelante, usted lo ve, 15 en adelante, por ahí, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mismo Cristo hablando, y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, bendito Dios. Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, y sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Por eso es que usted ve, oye, o ve, gloria a Dios, con su vista, con oído, un evangélico predicando, hablando de la palabra, y de un momento a otro está en un lenguaje que usted no le entiende. Es el Espíritu Santo confirmando la palabra. Así como el Espíritu Santo confirmó cuando Dios dijo sea la luz, y el Espíritu Santo daba la confirmación, ese mismo Espíritu Santo es que confirma cuando decimos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el mismo Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos, confirmando la creación que Dios hizo y confirmando hoy en día la palabra también en aquel tiempo y la palabra hoy en día. Cuando decimos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, está confirmando el Espíritu Santo que sí, gloria al nombre de Dios. Entonces el Evangelio es el poder de Dios. Déjese de equivocación, déjese de payasería y crea el Evangelio de Cristo. Porque el que rechaza el Evangelio está rechazando el mismo Cristo, rechazando al mismo Hijo de Dios. Oiga bien, sépalo, rechazando a Cristo. El Evangelio no lo trajo un hombre común y corriente, sino lo trajo el mismo Dios. Porque lo dice claro, que el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. Cuando habla de verbo, habla de Dios. Porque si Dios viene siendo Dios como Dios, iba a no morir todo. Dios no iba a poder habitar en nosotros, porque el que ve a Dios muere, tiene problemas. Gloria a Dios, pasa como Moisés, que tuvo que ponerse un velo cuando vino de la presencia de Dios. Si eso era Moisés, ¿qué sería Dios? Entonces, Dios se hizo carne, lo dice en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo está hablando de Dios, que vino carne para habitar entre nosotros, para darnos la salvación a nosotros, y trajo el Evangelio que habla Pablo en Romanos 1:16. Amado amigo, gloria a Dios, te dejo con esta palabra, medita en esta palabra, lee los Romanos 1:16, también lee Marcos 16:15 o por ahí en adelante el libro de los Marcos, que habla también del Evangelio de Jesús. Alabado sea el Señor, y pídele a Dios sabiduría, que vas a entender que el Evangelio es el mismo Dios, es el mismo poder de Dios.
Bendecido sea el Señor, porque si no fuera así, los enfermos no fueran sanados, los endemoniados no fueran libres, gloria a Dios. Ninguno fueran libres, ni los idosos, gloria a Dios, sino porque el Evangelio es el mismo poder que dijo Dios, sea la luz. Y Génesis y Juan 1 aclaran las cosas, que Dios fue el que hizo todas las cosas, porque Juan habla de Jesús, sabiendo que Dios hizo carne para habitar entre nosotros, y no te equivoques, porque Jesús es Dios. Dios existía antes de la fundación del mundo, porque cuando Cristo Dios hizo el mundo, estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Quiero que aprenda que Dios hace el papel de Hijo, Dios hace el papel del Espíritu Santo, bendito Dios, Dios hace el papel de Dios, Dios hace el papel que Él quiera, porque Él es Dios. En aquel tiempo, si tú lees el libro de los Hebreos, Él se presentaba en salsa, columna de fuego, columna de nube, para protección de su pueblo. Si tú lees los libros de Génesis en adelante, eso, gloria a Dios, es que Dios se presenta en salsa, en cardo, se presentaba Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Dios es Dios del libro de los Hebreos, que tú te darás cuenta que Dios se representa, pero ahora Dios se está representando en esta humanidad, en Nueva York, en Haití, en México, en todos los lugares, como Hijo de Dios, como Jesucristo, como el Salvador del mundo. Ahora vino como Hijo, gloria a Dios. No es un ángel, no es un profeta hablando, sino el mismo Cristo vino aquí a la tierra. La prueba está en la palabra, en la Biblia. Gloria al nombre de Dios. Vino el mismo Dios se hizo Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y el libro de los Hebreos dice, no es un ángel, no es un profeta, no es un evangelista, sino el mismo Dios que vino y dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El libro de Marcos en adelante está esa palabra. Y en Romanos 1:16 Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Aprende en Juan 1 en adelante, gloria a Dios. Lee esa palabra y pídele a Dios sabiduría. Dios te guarde, Dios te bendiga y comparte este mensaje con otra persona. Marcos 16:15, Romanos 1:16, que habla acerca del evangelio de Jesús. Bendito de donde Cristo es Dios. Cristo es Dios. Aleluya. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra solución. No es como aquí que se va en barco a Nueva York, se va en avión a Nueva York, aleluya. Pero aquí es diferente. Solamente a través de Jesucristo es que se va al Padre. A través del Evangelio de Jesús, a través del poder de Dios. Dios te guarde, porque el Evangelio es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios y para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Pa, 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 pa.